Hola, hola, hola. Otra jornada, ahí está, ¿viste? De buena herencia, me acomodó porque me veo, ¿viste? Entonces a veces uno se ve y se ve que pasan los años, según pasan los años. ¿Cómo andan, che? Volvimos con Bonaerencia y la vez pasada les contaba porque en alguna oportunidad con Bonaerencia recorrimos el territorio de la provincia de Buenos Aires, visitamos localidades, conocimos gente del interior de la provincia de Buenos Aires, conocimos historias, museos. Y ahora este año dijimos, bueno, Bonaerencia no puede salir porque, bueno, viste que los costos hoy en día a nadie le dan. Y era un equipo grande, éramos 7, 8 personas que salíamos y estábamos todo un fin de semana rotando. Y entonces dijimos, pero Bonaerencia no puede desaparecer así, porque la herencia de la provincia de Buenos Aires siempre tiene palabras para soltar. Y en este caso dijimos, vamos a recorrer y vamos a visitar personalidades de la provincia de Buenos Aires. Cuando decimos personalidades, la semana pasada hablábamos con Rocambole, tipo que es un artista plástico de los mejores de la República Argentina y que además tiene un vínculo muy cercano con todos aquellos que ya pasamos los 50 y pico. Y más también, porque era quien era el artista plástico que hacía las tapas de los discos, ese arte conceptual de los Redondos de Ricota. Estuvimos hablando con él un montón, amoroso. Hoy vamos a ir a una segunda etapa de estas personalidades, alguien que yo quiero mucho, que en realidad lo conozco porque lo conozco de la pantalla, lo conozco porque en los medios, cuando uno transita los medios, tangencialmente se conoce con todo el mundo, aunque no se haya visto jamás. Y lo conozco porque alguna vez cruzamos un intercambio de ideas en Twitter, en las redes sociales, y ahí nos quedamos. Nos dimos cuenta que íbamos por el mismo lugar. Vamos a poner el video que presenta a nuestro querido amigo del día de hoy. Nacido y criado en La Plata, Alejo García Pintos es un destacado actor de teatro, cine y televisión. Su formación artística comenzó en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático y realizó numerosos talleres teatrales en la ciudad de La Plata. Sus inicios fueron en el Teatro La Lechuza, emblema del teatro independiente, y su preparación continuó con maestros prestigiosos, Lorenzo Quinteros, Agustín Aleso y Ricky Pascus. En cine lo vimos interpretando a Pablo Díaz en La Noche de los Lápices, rol que le valió 2 nominaciones: Mejor Actor Protagónico en el Festival Internacional de Cine de Moscú en 1987 y Revelación Masculina por la Asociación de Cronistas Cinematográficos. A lo largo de su carrera también destacó en exitosos films como Cenizas del Paraíso, No me mates y Argentina 1985. En teatro brilló en Rodolfo Walsh y Gardel, Extraños en un tren y Los Bonobos, entre otras tantas obras. En televisión ha tenido una presencia ineludible con actuaciones en tiras como La Dueña, Gasoleros, Floricienta y Argentina, Tierra de Amor y Venganza 2, con producción de Polka. Hoy, Alejo es el director del Teatro Coliseo Podestá de La Plata y además un ferviente hincha del Lobo. Hoy, en Bonaerencia, tenemos el placer de presentar a Alejo García Pintos. ¡Qué presentación! Muchas gracias. ¡Sos todo eso! Y mucho más, y mucho más. Sí, claro, sí, uno es mucho más siempre. Pero la verdad que muy generosa la presentación, con fotos muy lindas y muy queridas. Alejo, sos un tipo muy talentoso y es cierto, eso no le han mentido, y en verdad que nos has hecho disfrutar de tu presencia artística desde muy temprana edad. ¿Sos platense? Soy platense, viví toda mi infancia y adolescencia acá hasta que terminé el secundario y me tuve que exiliar en la ciudad de Buenos Aires para poder avanzar. Pero el vínculo siempre estuvo. Sí, siempre. ¿Tu familia se quedó acá? Ya me queda poquita familia, pero me queda algo de familia acá. Y bueno, y muchos amigos, mi equipo del alma, y bueno, y ahora una función que cumplir. Claro, entonces ahora estás establecido acá o seguís viviendo en Capital y vas y venís. Vivo en Buenos Aires, pero voy y mira, vengo, estoy casi toda la semana acá, voy y vengo, así. Está bien. Cansador, pero ¿Cómo es que nace el actor en Alejo García Pintos? Porque viste que uno dice, ¿qué será? En el acto del colegio le despertó haciendo viste que te pintaban con el corchito. Sí, claro, sí, nos tocaba con el corcho quemado. La sesión del corcho quemado en el aula era... Todo cancelable hoy, ¿no? Todo cancelable. Porque era todo muy estigmatizante. Sí, totalmente. Pero cuando nos divertíamos. Nos divertíamos y el olor a corcho quemado inolvidable. Inolvidable. Es como el de los cohetes, la pólvora de los cohetes y esas cosas. Sí. No, en realidad siempre tuve así como una cosa extrovertida dentro de lo que es el grupo íntimo de la escuela,
de la primaria y de la secundaria. Y mediando la secundaria, allá por mis 14, 15 años, un amigo de acá de La Plata, José Luis Grati, que ya estudiaba teatro hacía un año, me dijo: vos deberías estudiar teatro porque siempre fuiste y me anoté y empecé. Y así fue que ese primer día en el Teatro La Lechuza de La Plata, un teatro emblemático de acá de la ciudad, un teatro histórico, es desde el año 57 que está en pie, creo que de los más antiguos, junto con el Teatro de la Campana o el Teatro del Pueblo de allá de Buenos Aires. Y ahí empecé, y en la primera clase que tuve fue reveladora porque no me olvido más. Llegué a mi casa después de esa primera clase y mi mamá me dijo: ¿y cómo te fue? Y le digo: creo que es lo que quiero hacer toda mi vida. Qué loco, ¿no? En una clase. Sí. Y así fue. Sí, se revela casi inconscientemente lo que uno quiere ser cuando es chico, ¿no? El tema es estar atentos. Sí, y ya estaba atento, estaba abierto, me dejé... ¿Qué edad tenías? 15 años. Ah, muy jovencito. Sí, ¿Y estamos sí. hablando de qué año tenías? Año 82, 83. Ah, sos más jovencito que yo. Muy poquito, muy poquito, muy poquito. Sos Tengo el little. 5'8". ¿Qué recuerdos tenés de aquella época? Bueno, de todo. ¿Tenés un rato? Sí, dale, sí, tenemos una horita. Tengo muchos recuerdos de aquella época porque, bueno, estábamos todavía promediando la dictadura o casi terminando, pero bueno, con una impronta muy fuerte en lo personal porque vengo de una familia que digamos, como diría Mirta, muy politizada. Sí. Y eso era un tema ineludible y nos atravesaba a toda esta generación, nos atravesaba muy concretamente, donde bueno, ir a la escuela era sinónimo de una amenaza de bomba, donde nos evacuaban a la plaza de enfrente. Yo iba a una escuela en la calle 1 y 38, Claro. acá muy cerquita de este estudio, la escuela 5, y bueno, y con una familia muy comprometida, partida al medio, mitad radical, mitad peronista, como eran todas las familias antiguamente, y con una abuela muy peronista que me llevó a Ezeiza en el 73 a esperar a Perón, así que yo... ¿Y qué te acordás de ese día? El olor a pólvora. Tengo el olor a pólvora, así como recién hablábamos de esas sensaciones y esas cosas, sí, que nos quedaron grabadas, el olor a pólvora de los cohetes, en realidad yo lo asocio con el 73. Tengo el olor a pólvora acá. Cada vez que huelo un cohete se me viene esa imagen de mi abuela y yo corriendo. Sí, yo me acuerdo de mi tío volviendo y diciendo: fue tremendo. Sí. Sí, yo recuerdo manchas de sangre en el piso, recuerdo cosas así medio fuleras y otras que no, seguramente mi cabecita ha negado. Sí, ¿no? claro, por supuesto. Después, bueno, lo que eran bombas que explotaban, mi padrino desaparecido, una historia que tenía que ver con lo que con se la vivía. política argentina. Exactamente. Ahora, cuando vos decís muy politizado, que es una frase muy común, ¿no? A mí la vez pasada alguien me dijo: estás muy politizada. Y sí, estábamos todos. Sí, claro. La vida está politizada. Uno no puede extraerse o extrapolarse. Yo admiro a esa gente que te dice: yo no. A mí me da un poco de miedo la gente que dice yo no. Sí, pero digo, ¿cómo hacen para vivir en ese túnel del tiempo donde nada sucede, no? Porque para mí están como en un closet sí, ¿no? de la vida. Y aparte emocional, porque vos, sí, cuando sos humano y vivís en sociedad y en comunidad, te importa lo que le pasa al otro. Absolutamente, y eso es política. Que el otro te importe ya es política, es un acto político. Y no casualmente, no sé si es la vida, no sé qué es lo que sucede cuando hay una persona que tan politizada, con una familia tan politizada, aparece en una película tan politizada como La Noche de los Lápices, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando te seleccionó? 19. O sea, ahí al toque. Ahí al toque. Yo terminé el secundario y me fui a vivir a Buenos Aires para estudiar en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, lo que hoy es la Universidad Nacional de las Artes, la UNA. En esa época tenía otro nombre y ya vivía en Buenos Aires cuando audicioné para la película. Así que a los 2 años volví a mi ciudad, ya en calidad de actor, a filmar escenas en mi colegio, donde 2 años antes yo era parte del centro de estudiantes que ya habíamos empezado a armar en dictadura, pero
después ya el último año agarré el primer año de la democracia y ganamos las elecciones con el Centro de Estudiantes y hacíamos las asambleas donde arranca la Noche de los Lápices, que arranca con un plano de todos los estudiantes secundarios en un colegio. Ese era mi colegio. Le contamos a la gente, para el que esté distraído y no sea enganchó tan recién. politizado, que eso es la desaparición de 7 personas. Exacto. 10 estudiantes que creo que Pablo es uno de los pocos que sobrevive. Pablo es uno de los 4 que sobrevive y el único que aparece en la película. Los otros 3 no, en ese momento no quisieron participar por distintos motivos. Pero bueno, que luchaban por el boleto estudiantil. Sí, entre otras cosas. Sí, sí. Eran chicos politizados. Sí. Siempre decimos lo mismo. Comprometidos con la vida. Absolutamente, claro. No es romantizarlos, sino ponerlos en el lugar porque si no sería bajarles el precio, decir que solamente era por el boleto. No, era claro. por el boleto y todo lo que traía eso, porque el boleto traía Sí, una claro, mejora, traía claro. Sí. empatía, traía solidaridad, traía No, claro. igualdad. Lo que pasa que también yo cuando lo pongo en el marco criminal, ¿a quién se le ocurre que alguien que lucha, si lo pongo en ese contexto, ¿no? Por una mejora en el precio del boleto estudiantil, tiene que desaparecer? O sea, es una locura, ¿me La entendés? respuesta te la doy al año siguiente del estreno de la película. Fui a Moscú a un festival de cine. Y cuando hicimos, estoy muy mal de la voz, Sí, no sepan importa. disculpar, estoy muy mal Igual de te voz. queremos. Gracias. Estando en Moscú y conferencia de prensa, en España, con un festival de cine también. Un alemán que hablaba un español muy españolizado, pero era de la prensa alemana. Terminó de ver la película y dijo en la conferencia de prensa, me hizo una pregunta y me dice: quiero antes decirte que si yo tuviera que poner a esta película dentro de un género cinematográfico, para mí, siendo alemán y habiendo vivido lo que vivimos en Alemania, esta sería una película de ciencia ficción. Ah. No podemos creer lo que ha sucedido en un país en la clandestinidad y de esa manera. No vamos a ahora explayarnos sobre lo que fue el nazismo No. ni cómo se... No, pero no hace falta. lo que nos quiso decir de alguna manera era, en la Alemania nazi se sabía a quién iban a buscar y por qué te iban a buscar, y que si eras judío, artista, gay o lo que fuera, eras seguramente carne de cañón. Acá no se sabía. No, acá era por lo que decías, por cómo mirabas, O no sabemos, o por error. o por el amigo, o por Sí. el error. Alejo, en un mundo actual donde mucha gente intenta reivindicar el accionar de la dictadura militar, ¿cómo se siente después de haber participado en una película o haber tenido una familia que pasó por esos procesos y que le dolieron, los vivió en carne propia? Tenés, como decías, un tío desaparecido. ¿Qué pasa con eso? Mucha tristeza, me da mucha tristeza, pero es algo que ya está instalado entre nosotros y que vamos a tener que trabajar como sociedad para revertir, no sé si revertirlo, por lo menos para ubicarnos, en dónde nos ubicamos. Yo no sé si creció la población negacionista, yo creo que estaba. Lo que no estaban no estaban tan envalentonados como para decir está bien robar un bebé. Y ahora vos te encontrás con estos canales de streaming de ultraderecha en donde festejan ese tipo de cosas o se ríen de ese tipo de cosas. O tenemos un candidato a diputado que dice cárcel o bala, como si nada, como si la vida fuese comprar 2 mangos, un caramelo. Sí. Entonces, también debo reconocer que desde hace varios años algo tendremos que ver como sociedad para que Sí. eso haya sucedido, y tendremos que revisarlo y con mucha profundidad. Yo durante muchos años di clases de teatro y ya en el año 2017, año 2017, ya hace 8 años, yo tenía alumnos del colegio secundario que estaban terminando el secundario, con sus fotos de estados de WhatsApp, con un falcon verde o Sí, con es la cara tremendo. de Videla. 2017. Sí. O sea, Milei todavía para ellos Sí. era alguien ya conocido, Bueno, por ejemplo. vos sabés que Daniel Feuerstein, que seguramente lo conocés porque es un gran sociólogo, yo siempre lo nombro porque es como que avisora, ¿viste?
Y él escribió un libro que ahora no me voy a acordar el nombre como de costumbre, pero él decía que se empezaban a ver esos rasgos en el 2017. Y si bien era preocupante, no se podía hablar de un fascismo o de un nazismo, pero que había rasgos que eran preocupantes. Hoy ya lo preocupan un poco más. Digo, ¿se habrán ido alguna vez o habrán estado siempre? Lo pregunto porque yo sé que vos cuando en el 86 grabaste la película tuviste problemas. Te amenazaban, y estamos hablando de una cercanía con el 76 de 10 años, proceso democrático recién iniciado. Sí, la imagen para los que más recientemente por ahí vieron Argentina 1985. Argentina 1985. Es divino lo que pasó. Es muy lindo, claro. Pero en Argentina 1985 hay una escena en la que Peter Lanzani, que hace de Moreno Campo, baja de las escaleras de una fiesta y lo sigue un auto a la par. Porque en el año 85 los servicios fuerzas, estaban claro. absolutamente La mano de obra activos, desocupada. tal cual. Y en el año 86 no había cambiado mucho. La diferencia era que la cúpula militar estaba presa y nada más. El resto estaba todo igual. Y yo viví en el año 86 siendo actor de una película, la misma situación que Peter, que la que se ve de Peter, o sea, me siguió un auto en Buenos Aires, en la calle Agüero, ahí en Agüeros y Las Heras, donde está la torre de la vieja telefónica. Me siguieron a paso de hombre. La diferencia con la escena de Peter es que en mi caso en la esquina frenaron, se bajaron 3, me dieron unos golpes. No. Sí, sin decir nada. Y yo no sabía qué hacer, no sabía si correr. Digo, si corro, la fantasía, ¿no? Me voltean, no sabía qué hacer. Se subieron al auto, yo me quedé ahí, agachadito contra la pared, bastante oscuridad había. Y se subieron al auto y se fueron. O sea, me dejaron como un mensaje, ¿no? Mensajito. O sea, y después ojo me han con seguido, sí, claro. me han seguido con ¿Después de la autos. película o...? Sí, durante la película y después de la película. ¿Y después sí. se calmaron o habrán sido...? Sí, después ya se fueron calmando, ya después uno lamentablemente empezó a naturalizar eso. Claro. Era común estar de gira presentando la película por el interior del país y que suene el teléfono de la habitación y era gente que me amenazaba. Ah, qué horror, que nos Dios decía mío. que esa noche iban a volar el La cine. película fue realmente un éxito. Sí. ¿A qué le atribuís ese éxito? Porque es superador de las actuaciones. Sí, claro. Más allá es un pedazo de la historia, como Sí. vos decís, en Alemania este hombre te dice esto es ciencia ficción, Sí. ¿no? Que yo creo, a veces digo, son muchas cosas de ciencia ficción, porque uno piensa en Rodolfo Walsh y Operación Masacre y, ¿no? Exacto. No puede pensar ni concebir algo posible como Libraga, ¿no? Exacto. Y el fusilado Sí, que vive. exacto. ¿A qué lo atribuís vos ese éxito y es tan rotundo? Bueno, creo que la vuelta de la democracia fue algo Qué sabor, que muchos ¿no? esperaban, sí. Sí, Algo parecido yo sentí en el 2010, en el Sí. Bicentenario. sí. Fueron los 2 momentos en mi vida en los que sentí que un país podía llegar que podíamos llegar a ir hacia otro lado. Después encajan Se confunden, de un ondazo bajarnos. Sí, sí. Pero en ese momento, bueno, había un gran fulgor democrático y Tremendo. salíamos a la calle y Hermoso. y era realmente hermoso. Entonces entiendo que también la necesidad de la gente de conocer un poquito más en profundidad, porque también, con perdón de la palabra, démosle la derecha a la gente de pensar que mucha gente no tenía demasiada idea de lo que había sucedido. Sí. Que por ahí he escuchado, porque también me parece no me gusta esto de decir, vos te hacías el pavote y no todos sabían. No todos sabían. No, es verdad, hay mucha gente. no todos Bueno, sabían. en general en las sociedades pasa que hay mucha gente que no se entera de las cosas. Exacto. Yo no sé si es un acto reflejo para sentirse un poco más protegido Sí. o... O son otros intereses. Sí, sí. Vos viajas, yo viajo mucho en tren, me gusta, qué sé yo, voy mucho a zona oeste. Y a mí me gusta ir en el tren adelante, Sí, con la gente sí. que va con las bicis y Sí, eso. sí. Y yo veo a la gente con los ojitos colorados que viene de laburar todo el día, ¿no? Y yo digo, por un lado, ¿de qué me quejo? Sí, Este hombre se levantó claramente, sí. a las 4 de la mañana Olvidate. para llegar a las 7 a Lanús, para después volver a Hurlingham. Sí. Y está con los ojitos colorados y está sentado con otros 3 arriba de Sí. 3 tachos de pintura jugando al truco, matándose de risa. Y
No le puedo pedir que diga qué opina sobre el préstamo al Tesoro Nacional. Claro, yo creo que a veces Y no es por bajar, perdóname, no es por bajarle el precio al conocimiento de la gente, sino que tiene olvídate. otra prioridad. Coincido plenamente, creo que todas estas cosas y estos borbollones económicos se producen desde el poder a propósito para que la gente esté distraída, porque como tiene que llegar a fin de mes, ¿qué te preocupa? Obvio. O sea, que hagan. O sea, no me puedo preocupar porque tengo que darle de morfar a mi hijo. Y lo entiendo perfectamente. Nunca, no soy de juzgar mucho, sí creer que los pueblos tienen responsabilidades cuando votan. Sí, claro. Sí, eso sí lo creo. Pero no soy de recriminarles por qué votaron. Trato de entender por qué la construcción, ¿no? Pero me parece que es un ejercicio que tenemos que hacer todos. Alejo, yo te decía, y lo nombraba recién cuando vos nombrabas Argentina 1985, en la película se produce un giro muy interesante, Sí. que es el que vos como juez, ¿no? Sí, es un guiño. Tenés frente a vos, eso lo hicieron a propósito, a Sí. Pablo Díaz, que es el personaje, encarnado por otro chico, Exacto. que es el personaje que vos encarnaste en La Noche de los Lápices. Sí. ¿Eso fue construido a propósito? Sí, eso fue un guiño. En realidad yo sabía que iba a trabajar en esa película hacía tiempo. Lo sabía por uno de los productores y Mariano Ginás y Santiago Mitre, que son los que escribieron la película, después Santiago la dirigió, cuando confirmaron que yo iba a ser uno de los jueces, agregaron ese pequeño guiño de, 30 y pico años después me tienen, en la película del juicio de las juntas, me tienen a mí ahora como juez tomándole declaración a un joven Pablo Díaz. Fue fantástico. Que fue muy lindo, fue muy Sí, emotivo sí. y la verdad que me gustó mucho y habla muy bien de ellos dos que de alguna manera... Santiago cuando nos juntamos por primera vez, cuando charlamos sobre la película, me dice, el otro día vi La Noche de los Lápices, me dice, y envejeció bien la película. Sí. Y la verdad que envejece bien porque sigue siendo una historia, yo no conozco otra película argentina que se siga proyectando todos los años, o en marzo o en septiembre, que es generalmente la fecha que más se proyecta, pero no solamente en los colegios, en las universidades, en otros países, para mostrar, es la película que muestra el horror de lo que fue la dictadura, más que ninguna otra, o por lo menos ni mejor ni peor, no hablo de la calidad, porque la película yo le cambiaría hoy, si la tuviera que volver a hacer, haría muchas cosas distintas. Sí, claro. Y hay películas muy buenas sobre el tema dictadura, pero de esa manera cruda, concreta y docente, no hay otra. No hay otra. Y a mí me da mucho orgullo haber protagonizado una película que seguramente durante el resto por lo menos de mi vida, va a seguir siendo la película testigo de esto es lo que pasó en la dictadura. Y me dice a veces, ¿no te molestas tarde un poco encasillado? Me encanta ser el de La Noche de los Lápices. Pero aparte vos no estás encasillado, Alejo, Bueno, por favor. Encasillado es otra cosa, has laburado Bueno, de todo. sí, Escucha, pero lo que pasa es que yo soy la que se ríe en Videomatch, ¿viste? Me roto el Ay, traste, cierto. me levanté a las 9 de la mañana y soy la que se reía con Tinelli, ¿me entendés? Exacto. Es que a la gente le encanta ponerte en algún rubro, Sí. te tienen que ubicar en alguna casilla para estar Claro, felices, es ¿me cierto, entendés? es cierto. Porque si no, no responde cómo hace todo eso. Exacto. ¿Me entendés? A mí me dicen ahora, ¿cómo puede ser que no había tanto? Y siempre Sí, estuvo, siempre. ¿me entendés? Bueno, Exacto, era exacto, buscarlo. exacto. Te quería preguntar sobre... Hablabas recién sobre el cine, sobre ese momento. Primero te quería preguntar sobre Pablo Díaz. ¿Vos lo conociste a Pablo Sí, Díaz? claro, sí. ¿Lo conoces cuando vas a rodar la película o lo conoces después? No, antes de Para quedar, no, incluso antes de quedar Ah, elegido. mira. A La Noche de los Lápices yo llego a través de un gran casting que nos presentamos 4.000 pibes y pibas y fuimos quedando cada vez menos, fue durante un mes, un proceso de un mes. Hoy no podría hacerlo, hoy me muero del miedo. Claro. Le tengo pavura a las audiciones y eso me... Estamos viejos. Es tremendo, sí, es tremendo. Pensar que empecé mi carrera gracias a una audición de un mes, de lunes a viernes, 2-3 horas de audiciones Sí, eran sí. todos los días. Sí. Y íbamos quedando cada vez menos, pues nos decían al final de la jornada, nos decían vos volvé mañana, a otros le decían vos no, gracias por todo. Y así yo iba quedando, y cuando termina el mes, quedo entre los 20 finalistas. Y esa prueba final, ahí vino Pablo y nos lo presentaron. Yo no sabía que iba a quedar... primero no sabía que iba a quedar entre los 7 actores Y tampoco que lo vas a interpretar a y él. mucho menos no, en realidad no tenía idea que iba a quedar ¿Y con qué él. pasó cuando lo conociste? Porque yo, a veces cuando uno conoce a esa gente con tanta vivencia y es como que no... Y al principio fue raro, era él, y después fue genial tenerlo en el rodaje, porque bueno,
Él participó del rodaje. Sí, claro, claro. Él y, bueno, Jorge Falcón, el hermano de María Claudia también, la familia de Horacio Húngaro, la familia de... casi todos los familiares participaron, prestaron sus casas y mis compañeros de elenco usaron la ropa de los chicos. Siempre cuento el día que conocimos la casa de María Claudia Falcone, entrar al cuarto de María Claudia y ver que el cuarto había quedado intacto como 10 años atrás cuando se la llevaron, con el saquito apoyado sobre el respaldo de la silla y su carpeta del colegio abierta. Son imágenes imposibles de olvidar. Y lo mismo, bueno, filmar en la casa de Pablo, conocer a la mamá de Pablo, ver llorar a la mamá de Pablo, porque cuando veía la filmación, el segundo día de filmación, por esas cosas que tiene la ficción, me tocó filmar el secuestro, ya, o sea, fue un salto de continuidad claro, enorme. sí. Y el segundo día ya estábamos filmando el secuestro de Pablo dentro de la casa de Pablo, donde a mí me bajaban los milicos por los actores que hacen de militares, me bajaban por la escalera y la mamá de Pablo llorando porque era como revivir toda esa situación 10 años después. Horrible. Porque no nos olvidemos que Pablo estuvo desaparecido, Pablo y los otros 3 sobrevivientes, desaparecidos 4 meses y después pasaron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional 4 años presos, como presos políticos. Claro, bueno, el Pablo Poder salió en el Ejecutivo 80. podía detener. Pablo ¿no? salió recién en el 80, en libertad. Estuvo 4 años preso. Una locura. Sí. Una locura. ¿Y qué narra de esos 4 años presos? Pablo tiene mucho sentido del humor. Y en eso creo que inconscientemente, cuando a él le preguntaron una opinión sobre quién debería ser sobre él, el papel de él, me señaló a mí. Había como un grupo el director, el productor, la jefa de casting, la escenógrafa que también opinaba, que María Julia Bertotto, hermosa, la mujer de José Pablo Feynman además. Mucha gente opinaba sobre quiénes deberían quedar y obviamente la decisión final la tomó Pablo. Después me contó en la intimidad que los votos venían muy a favor mío, pero Pablo fue el que terminó de inclinar definitivamente la balanza y dijo él. Y le digo, ¿por qué me elegiste a mí? Digo, porque hiciste un par de cosas en la prueba que yo hubiese hecho, cosas gestuales y algo interno. Y además te vi hacer un par de chistes en un momento en el que nadie hubiese hecho un chiste en una situación en la que, como vos estabas, que era de audición, de exposición total, de jugarme un personaje tan protagónico, y él es igual. Pablo tiene mucho sentido del humor, hasta con su propia tragedia, y eso lo salvó. Claro. Entonces, en eso nos parecemos mucho. Y a partir de ese momento comenzó un vínculo que es el día de hoy. ¿Siguen viéndose? Sí. De hecho, al principio del programa pasaron una foto muy reciente de nosotros dos juntos. Sí. Nos vemos, nos hablamos, nos hacemos chistes. Claro. Y bueno, y para septiembre, que es la fecha que más o menos nos junta, siempre o nos vemos o nos hablamos también. Es un tipo al que le debo mucho. Alejo, recién hablabas de si volviera a ser La Noche de los Lápices, le pondría algunos tips. Estamos viviendo un momento muy difícil para el cine nacional. Creo que nos está salvando las plataformas. El Eternauta, a algunos les gusta lo de Francella, a otros no les gusta, pero discutible o no, se sigue laburando de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Cómo ves el tema del Inca? Que en verdad es una lucha cotidiana, porque yo veo que gran parte de la gente que trabaja en el cine dice es imposible hacer cine sin ayuda estatal o sin ayuda provincial o sin ayuda de la Secretaría de Cultura. Es imposible. Es imposible. Definitivamente, o sea, alguna que otra película se hace, ni Homo Argentum, o sea, hay una gran mentira. Homo Argentum recibió plata del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, lo develé yo eso. Ah, mira. Porque lo encontré, se lo dio García Moritán. Mira. Sí, Roberto García Moritán, que era secretario de Desarrollo, el crédito se da para que se grabe. Es un 30% que se le devuelve porque se tiene que grabar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y generar puestos de trabajo. Exacto. Al ser grabada ahí, el compromiso es devolverle el 30 o el 40% de lo que se gasta en la producción. Lo cual está muy bien porque claro. las grandes ciudades del mundo devuelven parte del presupuesto de las películas. Yo tengo una pequeña pastillita que cuento siempre, porque a mí me da orgullo hablar de ella. Una hermana de la vida desde los 6 años, que vive en Los Ángeles hace más de 40 y hasta hace 1 año y medio fue la presidenta de Marvel Studios, que es argentina, se llama Victoria Alonso. Tiene 5 de las 10 películas más vistas de la historia producidas por ella.
los Avengers, Iron Man y todas Sí. esas películas de superhéroes. Y además productora de Argentina 1985, una de las productoras de Argentina 1985, alguna vez me contó que en Los Ángeles prácticamente Hollywood no hace películas. Hollywood hace películas en Londres, en Madrid, en Australia, en Canadá, pero no en Hollywood en no sí. se filma en Hollywood, no hay más filmaciones en Hollywood. Ir a Londres te beneficia en que te devuelven un 20 o un 30% Claro. del presupuesto de una película. Es mucho dinero. Pero eso, ¿por qué está será? bien. Pero a mí, Porque claro, que me fomentar, parece es que está bien. fomentar el Turismo, el trabajo en la local, localidad, la lógico. construcción de que la gente vaya a morfar, la actividad económica, Sí. que en realidad eso se llama economía naranja, Exacto. que cuando critican los recitales uno se ríe porque dice, bueno, es llevar, ellos te dicen que no. Pero digo, ¿cómo puede ser que se sea tan porfiado, ¿no? Cuando el resto del mundo te está demostrando que evidentemente son todos zurdos, ¿no? Y sí, es cierto. Se El puede ser zurdaje porfiado. del mundo. Se puede ser porfiado porque, bueno, hay una batalla que ganaron. Y está claro que se posicionaron con un discurso que es muy difícil sacárselo ahora a la gente. ¿Cómo convences a mucha gente que votó al actual gobierno de que yo, Alejo García Pintos, no soy el culpable de que a su abuela no le den la cadera de titanio en PAMI por mi culpa porque yo hice una película? No hay manera de convencerlo, voy a ser culpable, no, estoy estigmatizado Forever. forever and ever. Sí, yo también, yo soy en ensobrada. Entonces, claro, los Por ensobrados... eso ando con los un auto cucas, 2012. Exacto, los ensobrados, los cucas, los chorros que nos quedamos con la Sí. plata de los jubilados, bueno, después vinieron los adjetivos, los polenteros, etcétera. Sí. Entonces se creó toda una cuestión que ahora, ¿cómo haces para erradicarlo? Difícil. Mariana Moyano ya en el 2018 había escrito Ay, Trolls hermoso. S.A., Sí. un libro que vivo recomendando, pero digo, chicos, tienen que leer ese libro porque Mariana lo viene anticipando hace rato también, Sí. en un libro, Sí. editado por una editorial muy famosa. Sí, 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 no, sí. no una editorial independiente con 100 libritos de tirada. Bueno, lean Trolls S.A. y ahí vamos a entender por qué el mundo hoy está como está y las redes, y nos ganaron un discurso en el que no te voy a convencer, Marce, de que no me quedé con un mango. Yo no sé si. Yo me parece que la vivencia absurda de lo que están planificando llega un momento que le toca a todos. Sí. Entonces somos todos culpables de algo. Entonces en esta rotación que está pegando, ya cada vez hay más culpables de todo. Entonces me parece que cuando alguno se frente al espejo y diga, yo soy culpable, Santilli le falta, porque hoy decía que hay que hacerse cargo de las deudas de otros gobiernos. No, parado en la puerta del PRO. Qué genial. Son geniales, Qué ¿me entendés? genial. Porque tienen una soltura para decir. No, la al cara lado de estaba Amianto. Ritondo y ni siquiera le dijo, che, es nuestra la deuda. Qué cara de amianto. Es genial. Qué Es cara- genial. Yo a veces los escucho, digo, y uno tiene empresas offshore y el otro tiene 72 propiedades, Exacto. es aloe vera. Sí. Entonces digo, ¿no? Es como loco todo lo que vivimos. Pero volviendo al punto, están destruyendo el Estado desde adentro, que es lo que dijo el presidente. Probablemente en algún momento va a terminar porque todos los procesos, todos los gobiernos, todas las ideologías, hay una rotación y cambia. ¿La destrucción que se produzca al cine argentino es recuperable? Sí. Siempre se vuelve. Porque ahora se destruye Cinear, por ejemplo. Siempre se vuelve. Cine- Sí, yo apelo a que seguramente ya Cinear debe tener 2 o 3 clones En algún lugar. En algún lugar tiene que haber. Y si no, chicos, Empecemos a trabajar. empecemos hashtag a clonar Cinear. Sí. Cada uno que haga su aporte, por finalización de número de documento, Sí. bueno, el mío termina en 092. Bueno, yo tengo que 92 películas, catalogarse 92 películas donde... Sí, bueno, le contamos a la gente que Cinear es la plataforma donde están alojadas todas las películas argentinas, Exacto, mayormente las que hay, las que se pudieron rescatar, las que están Exacto. nuevamente masterizadas, así que en verdad la quieren dar de baja o la quieren privatizar, no sé qué es lo que van a hacer. La quieren privatizar. El Inca volverá seguramente a producir, seguramente de otra manera.
todo hay que rever todo. Claramente esto nos pone en un escenario también, no seamos necios, hay que Ver cómo te salvo. Sí, y además la discusión está dada y hay que defenderla de alguna manera y con argumentos. No podemos volver a, no, hay que hacer el Inca como era antes porque, o sea, la gente de alguna manera, también hay que ser lógico, la gente votó. No quiere eso. No quiere eso. Sí. Y eso hay que respetarlo porque la democracia es hay eso. Hay que poner a funcionar la cabeza en la Argentina, sí, ¿no? Sí. Porque hay que replantearse situaciones que está bien, puede que la gente no tenga la razón, pero es lo que cree, ¿no? Y hay que construir sobre esa creencia la realidad o la verdad. Alejo, más allá del cine, de todo, de lo que estamos hablando, vos hoy sos el director y no quiero dejar el programa... no quiero dejar de hablar de eso en el programa. Sos el director de uno de los teatros más bellos que tiene la República Argentina y con una historia profunda. Los otros días estaba leyendo el libro de Adamowski sobre el Martín Fierro. ¿Lo leíste alguna vez? ¿Lo pasaste? Bueno, no, él ahí habla... Historia de la clase media, me quedé ahí. Claro, buenísimo. Sí. Habla sobre Podestá y habla sobre las interpretaciones que ellos hacían sobre el Martín Fierro, donde empieza a tener una popularidad, recorría en todo el país. Exacto. Con esas interpretaciones hasta que, bueno, después empezará el Teatro Podestá y demás, que no se llamaba así. Pero digo, es un orgullo nacional. Enorme y un gran honor con el que me honró, valga la redundancia, Julio Alac, cuando me convocó para dirigir este teatro emblemático, histórico, donde nació el teatro rioplatense. Los hermanos Podestá estrenaron acá el Juan Moreira, la primera obra de teatro criollo. Hasta ese momento, fines del siglo XIX, se hacía teatro español o italiano, en castellano obviamente, pero no había registro y en ese teatro de la calle 10 y bajo la platea, donde está aún hoy la pista del circo criollo, se hizo el Juan Moreira por primera vez. Qué hermosura. Y la verdad que me llena de orgullo poder estar al frente de un lugar tan emblemático, tan histórico y tan amado por la ciudad y por la provincia y por el país. Y bueno, y es un patrimonio histórico y estamos poniéndolo en valor y lo estamos arreglando y hemos logrado sumar casi un 40% de personal, de mejorar sueldos dentro de lo que se puede para lo que es el ámbito municipal, que son sueldos generalmente chiquitos, pero bueno, hemos podido trabajar mucho en eso. Estamos produciendo, tenemos 20 actores con continuidad laboral. ¿Estables del teatro? Sí, le damos una estabilidad laboral desde hace más de un año a 20 actores locales, actores y actrices, obvio. Que hicieron ya 2 espectáculos, una visita guiada que sigue estando. La visita guiada sigue. Sí. Yo le recomiendo a la gente que vaya a conocerlo porque realmente es hermoso. Esto que dice él de la pista debajo es increíble y aparte hay una especie de museo. Sí. Y lo que hay muy bonito, la cúpula. La cúpula es hermosa y ahora, además de eso, bueno, estamos haciendo el Juan Moreira con marionetas. Mirá. Y estamos preparando el plato fuerte para el 2026, que cumplimos 140 años. Un espectáculo que se va a hacer a la noche, con 20 actores, basado en los mitos que hay sobre ciertas presencias que habitan el teatro. Y eso se está ensayando, y el otro día vi un pedacito de un ensayo y realmente es extraordinario. ¿Y los mitos podemos saber cuáles son? ¿O tenemos que reservar spoilearlos? A veces yo me quedo, a veces me gusta quedarme solo. Cuando se va todo el mundo me gusta, por ahí se va todo el personal y yo me quedo hasta que venga la compañía que viene a hacer la función a la noche, me quedo un par de horitas solo. Y me gusta ir a andar y dar vueltas y querer o reventar. He escuchado pasos, se me han cerrado puertas y ventanas. Y pasa. Yo creo que sí. Y aparte, La Plata tiene mucho de estos mitos urbanos. Sí, claro. En el museo, en la casa de gobierno. Sí, hay muchos. Hay muchos. Los platenses son muy de mito urbano. Mucho. Es una característica. Sí. Decimos pollajería, decimos micro, no colectivo, y tenemos muchos fantasmas. ¿Es orgullo ser platense? Sí, claro. Sí, a mí me encanta decir que soy de La Plata. Reniego también, porque a veces somos 2x2, y no nos sacamos de 8.48. Pero sí. Claro. Bueno, pero tienen cosas. Bueno, en realidad el platense nace con orgullo, porque lo que buscaba Dardo Rocha
era una capital, Sí. ¿no? Potente, que le permitiera a él el plafón para ser presidente de la República, ¿no? Sí, hay algunos, es incomprobable, es inchequeable, pero he escuchado varias versiones de que Dardo Rocha en realidad, por ejemplo, no era alguien que quería ser enterrado en la ciudad No. y lo enterraron acá. Y Eso bueno, es verdad, y eso- eso no debe estar muy bueno. No, la casa de los 100 días Exacto. tampoco vivió nunca. O sea, Exacto. son 100 días que él se fue a la calle Exactamente. Sarmiento, creo que Exacto. estaba. Está el portón ahí en la calle de los 100 días de la calle Sarmiento. Tal cual. Sí, Tal cual. está bueno. Así que bueno, esas cosas medio Su con pretensión, forceps. claro, bueno, lo que pasa que también era una época muy particular con respecto a cuál era la capital, ¿no? La federalización de la capital de Buenos Aires y demás. Es toda una época muy Sí. intrincada, muy rara. Alejo, es un orgullo ser el director del... y me corrijo porque cuando te escuché hablar, lo que decía Damoski era de Juan Moreira, no del Ah. Martín Fierro. Era eso, cuando ellos se empieza, porque él habla ahí de toda la poesía gauchesca y todo. Claro, lo demás, claro, ¿no? claro. Y me corrijo porque a veces uno mete la pata y se confunde. Escuchame una cosa. El libro es del Martín Fierro. Es muy lindo libro, se lo recomiendo a todos. Léanlo porque es maravilloso. Van a aprender lo que es el Martín Fierro finalmente. Que es hermoso. Es hermoso, pero. Como muchos alguien lo dijo tienen- alguna vez, el libro que todos conocen pero que nadie leyó. Claro, lo tienen como el gaucho, viste, bueno. No, es hermoso. Es hermoso, porque la crítica social que hay ahí, Es- y aparte Hernández estuvo proscripto, le prohibieron el libro, todo. Es un Ay. panfleto político. No, y además la diferencia entre el primero y El la segundo, vuelta, claro. Es extraordinario. Todo, Sí, claro. Ya empiezan los quilombos en este Claro, país. sí. Ahí, está Es ahí. insolayable, Insolayable, es genial. insolayable. Es genial. Che, debe ser un orgullo ser el director de ese teatro. ¿Qué estás haciendo por él? A ver, contanos. Estamos, bueno, como te decía, cuando asumí, Julio me dijo, hay que ponerlo en valor, le digo, hay que poner plata. Y bueno, y la plata apareció y estamos poniéndolo en valor. Por primera vez hemos tocado la fachada, que en 140 años hasta ahora no se había tocado. La verdad estaba en un estado bastante pobrecito, le salían ramas de las paredes, bueno, ahora está hermoso. Y estoy haciendo cosas que no se ven, que por ahí es antipático para el narcisismo y la placa. Sí, es como las cañerías. No se Exacto, ven. pero yo prefiero a quien me suceda en el momento en que toque que alguien me suceda en el cargo de la dirección, quiero dejarle un teatro en el que funcione todo. Y para eso me tengo que meter con lo que... Porque la sala está divina, la verdad que la sala está mantenida, el personal de la sala es gente de teatro. Que podría estar trabajando en la Torre 1 y en la esquina de la municipalidad, podría estar trabajando en 20 y 50 en tránsito, pero no, es gente de teatro que ama trabajar en el teatro. Y son gente de teatro y no es fácil conseguir gente que ame hacer eso, y eso tiene un valor muy grande, que es el personal del Teatro Coliseo Podestá. Y arreglar el teatro es cambiar cañerías de la calefacción, que todos los radiadores funcionen como corresponde, que la caldera empiece a funcionar como corresponde, que los tanques estén limpios, que digamos todo lo que no se ve, porque lo que se ve es muy fácil, darle Sí, una claro. lavada de cara, es lo más sencillo. Y hago un acto de inauguración, corto una cinta y te muestro la sala Sí, hermosa, hermosa. divina. Y abajo está Y todo abajo está podrido. todo podrido. Sí. Y la verdad que estoy yendo por ahí, trabajando con lo que no se ve. Un poco haciendo una analogía con algo del perfil bajo que siempre cultivé y que no me fue mal. Che, escuchame una cosa, ¿es monumento histórico provincial o nacional? Nacional. Nacional. Nacional y además... ¿Y cuál es la responsabilidad que tiene la nación con eso? ¿Te tiene que pasar algo? ¿Te tiene que- No. Es- Digamos, la Dirección de Patrimonio Histórico debería darnos algo de pelota, pero oíme, no. ¿Qué? No le dan bola a los No, discapacitados, a las no, personas con por discapacidad, eso, ¿no? Por eso. Sí. No han podido, hoy venía escuchando, no han podido demostrar todavía una jubilación, una... Pero vos lo viste al pensión. director de universitario, no sé, secretario de universidad, no sé, Álvarez, ¿lo escuchaste? Sí, que dijo que a él no le consta. No hay ningún curro. No. Todavía no pudo comprobar ninguno. No. O sea, son todos curran adentro de la universidad, pero yo no, Exacto. no pude comprobar ninguno. Exactamente. Bueno, es un poquitito lo que hablábamos antes, ¿no? De los ensobrados, vos, pautero. Exacto. Todas Entonces, esas cosas. Bueno, después dar trabajo a artistas locales, haber abierto una sala, una segunda sala dentro del teatro, lo que era el viejo Salón Dorado, que es un salón dorado, típico salón dorado como hay en Claro. tantos lados.
Cuando vi ese espacio, que ya obviamente lo conocía, pero cuando lo vi bien en profundidad dije, esto no puede quedar en ser un lugar donde una vez por año se presenta un libro o se hace un cóctel para una fundación Claro. de cuidadores de lechos. No, no puede ser. ¿Y qué haces? Lo transformé en una sala de teatro Mira. para los artistas de la ciudad, que ¿Y qué tiene sucede? 90 localidades. Ah, mira, más pequeña dentro del Claro. teatro. Pensá que abrir el Coliseo es caro. Sí. Prender las luces del Coliseo Sí. es caro. Eso se traduce en un consumo que después en algún lado te lo cobran Sí, claro. como contribuyente. Y hacer teatro independiente como yo, que vengo del teatro independiente de la Ciudad de La Plata y lo conozco perfectamente, sabes que nadie mete más de 50, 60, 70 personas por función, porque así tracciona el teatro independiente de una Sí, ciudad sí, como, sí. como La Plata. Digo, ¿por qué no le puedo dar un lugar donde esté más contenido, donde haya, donde la sala esté llena realmente? Porque abrir esa sala gigante para tener 70 personas, yo me voy corriendo por Diagonal Sí, 74 llorando. Sí, claro. Y no quiero actuar Claro. más en mi No, vida. no, sí, sí. Entonces, abrimos, lo transformamos. Es un espacio que llamamos siempre, hacemos un llamado para que se presenten proyectos. Y todos los jueves hay teatro o música con artistas locales. Cobran su entrada al precio que ellos disponen. Nosotros no ponemos el precio. Artistas Locales. sí, no, Músicos, locales, músicos, actores, todo. performance, Ah, sí, mira. hay de todo. O sea que Y se puede hacer la presentación que se que quiera. quieras y con un arreglo casi ideal, porque si bien no te puedes llevar toda la recaudación, porque por ley hay un porcentaje que es el 10%, tiene que quedar para el municipio, a la Dirección General de Rentas, va directo. Sí. Pero las entradas se compran por boletería o por internet. Nosotros no tocamos plata ni para los espectáculos que vienen de Buenos Aires, que son los viernes, sábados y domingos, ni para los locales, que son los jueves. Todo eso es a través de un sistema de una tiquetera tradicional. Y se llevan las compañías de teatro local, se llevan el 90% de la recaudación. Un montón, está bien. Un montón y por suerte la marca Bueno, lo que sirve. pasa que siempre viste que ustedes ganan mucha guita. Sí, por eso. En algún lado hay que blanquearlo. Porque la visión del actor está todo Claro. lleno de plata. No, no. Y además, uno que tiene además visiones de éxito. Sí. Y de pronto sentí que las fuerzas del cielo me hablaron. Sí, recién sí. ¿Para qué no quieren que me olvide nada? Pero yo lo tengo agendado para llegar al final. Aguarden que están con una. Gracias. Sí. Así que nada, bueno, nada, uno se ríe de esos estigmas con los que uno tiene que cargar. Tenemos que trabajar sobre esos estigmas Sí. que nos pusieron, sacárnoslo, porque no me voy a hacer cargo No, del claro todo, que no. pero sí me voy a hacer cargo de una parte como para que eso no siga circulando. Está muy bien. Y ellos solitos igual Sí. se están Dando cuenta. dando cuenta y autodestruyendo. en 5 Ahí segundos. las fuerzas del cielo me pedían que hablar. Los otros días fui a ver, no me acuerdo si la fui a ver a Flor Peña, porque Flor, no me acuerdo dónde está, porque la fui a ver En Pretty Woman. en Pretty Woman, pero está en la Claro. calle Corrientes. Sí, Entonces a media cuadra del mío. Bueno, por eso. Entonces levanté la vista y dije, y te iba a llamar, y me dio vergüenza. Ay, Dije, en esta no. época tanta crisis, estar No, mangueando. venga, A mí venga. me encanta el teatro, la llevo a mi mamá y después nos vamos a comer a Edelweiss. Es ¿Me planazo, entendés? planazo, planazo. Pero aparte porque... ¿Qué, goulash? Goulash. Sí, claro. ¿Me entendés? Esta, ay. Aparte frío, Ay, goulash. qué Ahí sí, el rico. goulash de Edelweiss es lo Sí, malo que... es lo Bueno, más. pero es el recorrido que uno tiene que hacer. Exacto. Y miré así y dije, míralo a Alejo con la ginás. Sí. ¿Qué Estamos- onda? ¿Cómo se llama? Una Navidad de mierda. Sí. Es una obra española de un autor vasco, que es la historia de una familia, un matrimonio que hacemos Verónica y yo y sus 2 hijos, y una aparición muy que no voy a spoilear, pero bueno, es la historia de una familia que después de 3 años que no se ven con la hija que vive en Londres vuelve para pasar la Navidad, y realmente pasamos una Navidad de mierda, porque empiezan a pasar cosas donde la familia no se deconstruyó como dice haberse desconstruido, donde es una especie de los Simpsons, pero a la Argentina, y que por suerte nos está yendo súper bien. Y la gente se ríe, literalmente no es para venderlo el espectáculo, porque de verdad, si hay algo que no necesito en este momento es venir a vender Bueno, la obra, porque se llena solita. No, pero aparte Verónica Pero es muy graciosa. la vos gente se ríe tú- desde que Sí, empieza claro. la obra hasta que termina. Es un literalmente. elencazo. Y está Anita Gutiérrez, Tomás Fonsi y dirige Hermoso. Peto Homenaje, mi Verónica también. Sí. Y produce
Gustavo ¿No Yankelevich. sabía que la dirige Peto? Peto con Verónica. Ah, no sí, sabía, sí, mirá sí, qué sí. bien. Y la verdad que nos divertimos mucho y la gente se ríe mucho. ¿Gustavo la produce? Sí, Gustavo la Ah, bueno, es un elencazo con Sí, un con una productor del superproducción. carajo. Sí, 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 O sea, con mucho cuidado. está muy bien. Sí. Y les va muy... ¿Qué capacidad tiene el teatro? Casi tiene 580 y se llena, está muy bien rankeada la obra, y más allá del éxito comercial que es concreto, el éxito de hacer reír a la gente Es genial. y que a la salida te espere la gente para decirte gracias porque la verdad que estaba necesitando reírme, Sí. es extraordinario. Pero vos sabés que yo lo que veo cada vez que voy al teatro, a mí me gusta mucho el teatro. Creo que es una salida ideal el teatro y la comida. Claro, cual. Si lo puedo hacer, genial. Si no, voy al teatro. O si no, voy a comer. Al comer. Pero digo, lo que me llama la atención es que más allá del problema económico que la Argentina hoy tiene y que en el momento que fue lo de la pandemia, hubo como una presencia de la gente con el teatro, no se agota, la gente quiere ir al teatro. ¿Y qué crees que, por qué es así, por qué es en Argentina? Porque aparte vienen del exterior y te dicen, che, boludo, Sí. ¿cómo puede ser? Son un montón de obras, todas funcionan. Sí, bueno, somos como las cucarachas, ¿viste? Ya en Grecia arrancó toda esta Sí, historia de hacer sí. teatro y no se extinguió. Como decía Pinti, pasan los radicales, los peronistas, quedan los artistas. El teatro siempre nos salva. Estamos en un momento de ficción nula en el cine, casi nula en la televisión de aire o de cable, muy poca en las plataformas, con un nicho de actores que son generalmente los mismos. Y se entiende porque el mercado va hacia ese lado y el mercado es el mercado. Sí. Y lo que hay es teatro. Y la gente, y así todo, no han podido con nosotros, ¿no? Fuimos los primeros en parar en pandemia, fuimos los últimos en volver. Y así todo, la gente sigue respondiendo. Más, menos, pero en este momento podemos decir que si no es por el teatro estaríamos Sí. trabajando otra cosa. Sí, sí, pero yo lo que realmente... Tenemos las 3 fotos, ¿no? Yo lo que siempre digo es, más allá de todo, el teatro siempre está... Porque inclusive cuando estábamos en pandemia, yo me acuerdo, qué sé yo, Campi, que había hecho, que ahora va a ser una obra, una musical que se llama Mrs. Doubtfire. Sí, La famosa la de Papá la por que hizo siempre. Papá por siempre con Robin Williams. Él había hecho una empresa familiar y lo hacía en la casa. Y entonces Denise era la que iluminaba, el otro era el que el hijo Sí. le tenía el micrófono. Una Todos cosa loco. hicimos algo. Claro, Sí, sí, claro, sí. viste. O sea, evidentemente había una manera de tratar de sobrevivir en Sí. ese medio del caos. Sí. Tendríamos que hacer otro programa para hablar de la pandemia. Sí, sí, Sí. que nos dejó rotitos. Sí, muy rotos, aunque algunos digan que no, sí, No, sí, muy sí. rotos. Vamos a ver 3 fotos. A ver, la primera. Acá estás con Pablo Díaz. Exacto. Cuando hiciste la película. Año 86 y año 2025. 39 años después. Ujú. No es que yo crecí y él se encogió, ¿eh? Es la toma, lo juro. O Porque sea- me llamó y me dice, escúchame, me estás haciendo quedar como que me estoy encogiendo. No, querida, encogí a Pablo Díaz. No, es que la vejez se encoge igual, ¿eh? Claro, sí. Pero no es en ese tamaño así tan rotundo. Bueno, hermosa foto. Sí. ¿Cómo es haberse visto a través del tiempo? Nos lo contaste hace un rato. Sí. Ahí estás en el teatro, en el Coliseo Podestá. Sí, ese es mi lugar en el mundo hoy también. ¿Estás muchas horas ahí, Pablito? Sí, mira, me dijiste Pablito. Sí. Eh, Ay, Pablito. Ay, ¿por qué te dije sí, Pablito? y mucha gente me dice Pablito. Ay, Alejo. No, por favor. Sí. Digo, por eso hoy te decía, a mí me encanta que suceda esto, porque Sí. esto quiere decir que Hay una... caló, Sí. caló. Sí, esa es una foto que me sacaron Qué lindo es ese un teatro. día, sí, realmente es Uf. hermoso. Ahí nació, ahí debajo de esa platea está la pista del circo. Saber que en ese escenario estuvo desde los hermanos Podestá hasta hace muy poco tiempo, 2 meses, Miguel Ángel Solá, por ejemplo, y sin decir que estuvo Halcón o Marcel Sí, Marceau sí. o Norma Leandro. O tantos otros artistas, realmente es impresionante, es un teatro enorme, pero muy amable. Vos sabés que este bonaerense, cuando recorríamos la provincia, me dio la posibilidad de conocer otro teatro que seguramente vos lo conocés, el Constantino, de Bragado. El de Bragado, sí, Oh. hermoso, Hermoso. hermoso teatro. Lo que han hecho ese complejo cultural, sí. y abajo está Constantino. Sí.
Sí. Está sus restos descansan ahí. Sí. Que es una cosa de locos ese Fui teatro. con Rolón, fui a ese teatro. Yo ahí trabajé 5 años con Gabriel Rolón. Fui a hacer bonaerense, fuimos a hacer Bragado, que tiene una historia preciosa, y en ese momento estaba Rodrigo ¿De la Serna? de la Serna con el... Ay, ¿cómo se llama la obra Sotival. de Rosas? Sí, no Ay, no me lo va, no lo voy a lograr. No lo voy a lograr. No, De Farmer. Sí, no, pero De no. Farmer. Exacto, Farmer. de Farmer, ahí está. ¿Qué? ¿No sabes la acústica de ese teatro? Sí, hermoso. Hermoso. La hermoso. provincia de Buenos Aires tiene teatros bellísimos. Y vamos con la tercera fotito. Ay, mi pasión. El lobito. El viejo Grigol. Yo de fútbol soy un desastre, pero Bueno, sé que eso- acá es el pincharrata o el lobo. Exactamente, y vos sos del Lobo. Yo soy del lobo. Sí, ya Sí. te... Me escuchaste, sí, ya te se escuché viralizó. Y cagaste. Y cagaste porque Sí. ya no tenés manera de volver. es que mis amigos No, de La podés Plata- afiliarte al PRO. Podés afiliarte, No, podés afiliarte al PRO Mirá, si mirá, querés. mirá Mirá. cómo te hago, mirá. Never. Pero, incluso te lo banco, pero no, esto ya dijiste que eras Sí. del Lobo y nosotros necesitamos de gente como vos. Sí. Grigol en los 90, cuando vino a dirigir a Gimnasia, cuando salían los jugadores le pegaba una palmada en el pecho. Eso fue a propósito de las inundaciones acá en el 2008, cuando... 2008, Sí, ¿no? 2013. 2013, perdón. Sí. Estaba pensando en la edad de mi hijo. Mi hijo es el que está ahí al lado mío, que ahora Sí. tiene 22 años, es el Ajá. rubiecito. Sí. Y jugamos un partido en el Polideportivo de Gimnasia a beneficio para juntar cosas por el tema de los inundados. Y me tocó formar un equipo junto a... Cuando llegué al Polideportivo y veo la lista en la puerta del pequeño vestuario donde nos teníamos que cambiar, el técnico era Grigol, y estaban Gustavo y Guillermo Barros Esqueloto, Pedro Troglio y el Coco San Esteban. Yo sé que son nombres para vos Sí. en Insoslayables. en hebreo casi, ¿no? De atrás para adelante. Es una cosa de Pero para el que Sí, sabe claro. más o menos de fútbol le estoy diciendo el Dream Team de Gimnasia y yo. Y tuve la suerte de hacer, yo soy muy malo jugando al fútbol y tuve la suerte de hacer 2 goles. Mirá qué Están en bien. YouTube, así que Mirá qué bien. no me dejan mentir. Uno de derecha y uno de izquierda, pase de Gustavo y otro pase de Guillermo. Y con eso ya creo que no hay recuerdo más hermoso en mi vida. Creo que viene eso, después el nacimiento de mis hijos. No, mentira. ¿Cuántos hijos tenés, Pa? Dos. Juana y Pedro. Juana y Pedro. Juana 25 y Pedro 22. Están grandes, viven ¿Y solos. qué aprendes de estudian. ellos? Porque viste que a uno le cuesta. No, ellos me ponen en eje, me ubican, ya me hacen sentir mi madre, o sea, lo que yo sentía, ya me hacen sentir mi mamá. Sí. Y ya los estoy esperando 2 horas antes, cuando me dicen que vienen a almorzar, yo ya tengo la mesa puesta Sí. y lo único que hago es Somos en la unos mesa viejos chotos. corro la copa así Sí. y sigo esperando que lleguen y de vuelta corro así, hago así, ¿no? Y de pronto... ¿viste? Y sigo esperando. A mí me pasa- Vienen, comen y se van y me quedé ahí. Y bueno. Y queda la copa. Y los veo cuando ellos deciden Sí. y los dejo de ver cuando ellos deciden. Sí. Eh, Pero es el juego de la vida, ¿no? pero salieron buena gente, son chicos que estudian, que trabajan y básicamente que son solidarios, colaboran 2 veces por semana en una organización no gubernamental que se llama Tejiendo el Barrio, ahí en la Villa de Fraga, en Chacarita. Oh, Van sí, a dar claro. clases de apoyo a los pibes y a Sí. las pibas de ahí y los esperan con mucho amor 2 veces por semana para hacer la tarea y con eso ya me doy por hecho. Y sí, claro que sí, claro que sí. Gracias, Alejo. Gracias a vos. Te deseo la mayor de las mierdas. Es verdad que nos conocimos, nos empezamos Sí. a tratar por a través de Twitter. Y ahora hablamos de vez en cuando de nuestras frustraciones. Exacto. Te quiero. Yo también, gracias. Gracias por venir. La pasé muy bien. Bueno, che, otro capítulo de Bonaerense. Estas conversaciones van a dar que hablar, ¿eh? Hay de todo en esto. Los vemos la próxima. Hasta la próxima nomás. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año.